Bienvenidos, buenas noches. Hoy grabo por primera vez una entrevista que no tiene nada que ver con mi canal y que tiene que ver con el amor, el respeto y la admiración que ha surgido en mí para un movimiento muy particular, Psycho Sickies y Psycho Killers, by Ronnie Woodman y Maddie, por supuesto. Estoy muy agradecida de que por fin haya podido grabar este mensaje, porque de verdad habían ocurrido muchas cosas entre el poderlo grabar y no. Y por fin, hoy estamos aquí y es el tiempo y es el momento de las mariposas. Quiero presentarme antes que nada. Soy Maureen Matz y soy conocida en mi país como la Bruja Suprema. En realidad es un título que ostento gracias a los estudios que he cursado en ocultismo. Sí, para ser brujo o bruja también hay que estudiar. Esto de Hogwarts no era una simple y mera fantasía, es una verdadera situación. Sin embargo, como pueden ustedes entender, todas las logias están en secrecía y todo se maneja de una manera muy sutil, porque evidentemente la información que se maneja ahí desde antaño, pues tiene que ver con un conocimiento muy particular y no todo el mundo está diseñado, o así se cree, para entenderlo o le interesa, ¿no? Entonces, estos conocimientos sean reservados para los señores y, por supuesto, para la gente de la nobleza o los intelectuales. Ni las mujeres, ni la gente que no tuviera recurso económico tenía derecho a participar de todos estos manjares intelectuales en donde se manejaba tanta información. Y bueno, hoy por hoy somos más y más los que salimos a hablar acerca de los temas que conocemos y cómo es que esto le ha dado forma y fondo a muchísimas situaciones que hemos vivido. Si bien mi canal y mi movimiento no tienen nada que ver con una cuestión clínica, por supuesto que me vi en su momento obligada a estudiar todo lo que tiene que ver con anatomía del cerebro y, por supuesto, psiquiatría y psicología. Sin embargo, esta nueva área que el señor Ronnie ha puesto a descubierto es una verdadera revelación, porque enfermedad que no es vista no es curada, sentimiento que no es expuesto no es escuchado. Entonces, evidentemente, esta historia de Narciso, aunque tenga sus historias desde el comienzo de la humanidad, o si no es así, por lo menos en la época del Olimpo y de todas estas deidades, pues es bastante antigua. Sin embargo, creo que ahora que se ha podido tipificar como todo lo que descubrió Freud o todo lo que han descubierto estos grandes maestros, pues se vuelve un parteaguas para comenzar a escuchar a las víctimas, en este caso, de un narcisista y para poder entender cuáles son las red flags de una situación que se está viviendo y que no se debe permitir. ¿Desde dónde podemos comenzar a decir, no, esto no me late, me pongo los tenis y corro? Antes de empezar esta conversación en la que pienso de verdad disfrutarla muchísimo, porque la añoré, la soñé mucho tiempo, quiero disculparme si en algún momento ofendo a alguien con mis ideas, mi filosofía, mi religión o mi forma de hablar. Siempre intento ser inclusiva en todos mis pláticas, porque evidentemente yo soy parte de una minoría que está buscando ser incluida.
Entonces sé lo que se siente ser un outcaster. Y pues es algo que no quiero que nadie pueda sentir, al menos no a través de mí. Me disculpo entonces de antemano por ello. Y ojo, no es que quiero exponer a las personas que estuvieron a mi alrededor, pero sí es importante que hablemos de las personas que estuvieron a mi alrededor. ¿Por qué? Porque definitivamente que cada uno de los casos que voy a presentar fueron totalmente diferentes. Uno, totalmente disruptivos. Dos, y tres, todos tuvieron un grado de violencia muy particular. Entonces, escogí estos tres personajes de mi vida porque creo que de alguna manera ejemplifican de una forma muy sutil y muy clara lo que puede llegar a ser una persona violenta, una persona inteligente y una persona que de alguna forma ha hecho de su ritmo de vida esto, una destrucción, ¿no? Un, una burla constante, un, una falta de humildad constante, una dureza espiritual, una dureza física, falta de plasticidad cerebral y demás. Pero los términos médicos se los dejo, por supuesto, al señor Ronnie. Yo lo que quiero es que tú, a través de mi muy humilde testimonio, puedas entender que no importa cuántos idiomas hables, a qué sociedad, a qué casta social pertenezcas, que no importa cuánto hayas estudiado, no importa el género, no importa nada, nada. Todos podemos caer exactamente en el mismo bache. Entonces, todos podemos llegar a conocer un narcisista encantador y caer en todo este love bombing y toda esta situación de la triangulación y del descarte y luego del hovering y luego vivir esta ciclotimia over and over and over again. Entonces, la verdad es que nadie se salva. Nadie, ni la más bonita, ni la más inteligente, ni el más guapo, ni el más brillante. Creo que todos tenemos este blind spot, ¿no? Este punto ciego en donde precisamente Ronnie viene a poner la luz para que podamos ver exactamente qué es lo que ya salió de nuestra vida o qué es lo que debe salir de nuestra vida, qué es lo que puede salir de nuestra vida o qué en un futuro te puedes evitar que salga de esta vida. Quiero empezar mi relato contando acerca de una situación que a mí me llamó mucho la atención. Honestamente no recuerdo en dónde lo escuché. Siempre me gusta dar el crédito a las personas que lo dicen, pero esta vez en verdad no recuerdo. Sí, el divorcio o la separación es muy parecido a un cáncer. En muchos sentidos, decía, las células cuando tú tienes un bebé se reproducen a 1000 por hora, igual que pasa en un cáncer. Las células están motivadas, creyendo que hacen algo positivo, ¿no? Igual que en un cáncer. Y al final te extirpan ese miembro o esa parte en donde está la parte cancerosa y la llevan ante ti para que la veas. Y cuando la ves, muchas veces te quedas diciendo, neta, ¿qué es esto? O sea, a ver, espérenme, no, esto no es así, ¿no? Porque de repente ves un frasco así de formol, ¿no? Con una inmensa bola de como de grasa, pero de pelo,
pero espantosa, que tú dirías, pero Jesús del huerto, ¿de dónde salió esta cuestión maltrecha? Corte A, te das cuenta que siempre estuvo ahí, en el estante. O sea que cuando te lo dio el patólogo, ahí lo guardaste y dijiste, me olvido de mi cáncer, de ese que tuve hace tiempo, y lo dejo guardado, ¿no? Pero realmente a quien estabas guardando en tu mente era a tu ex. Y cuando tú guardaste a tu ex en ese formol, pues tu ex no estaba tan feo todavía, estaba guapo, tenía porte todavía, se veía mono, no estaba tan gordo, todavía tenía pelo. Y si lo pusiéramos a hablar, a lo mejor hasta inteligente salía el hombre. Pero resulta que, como dice este pastor, ¿no? Lo guardaste ahí hecho un muñeco o una muñeca, ¿no? Una Barbie. Junto con terapia y gente como Ronnie B. Good, es la única forma que logramos entender esta paradoja, porque cuando la luz se acerca a ese estante polvoriento, en donde tienes este frasco Mason jar ahí, ¿no? Con formol, y le acercas la lámpara en este que ya tenías olvidado, que ya se había pasado el tiempo y que dices, voy a recoger unos pickles, o voy a recoger algún encurtido, o de plano, voy a estoquear a alguien en Facebook, ¿no? Porque si nos pasa. De repente te da ganas de estoquear, a ver qué están haciendo. Honestamente no es mi caso. Yo cuando olvido. Pero hay gente y hay amigas que, claro, es que lo vi, que subió y que trepó y que, amiga, o sea, ya está fuera de tu radar, sácalo. Pero hay gente que no puede despegarse, que la codependencia todavía es mucha. Entonces, Ronnie Be Good viene a hacer esta parte de luz, de lumbrera, ¿no? Con todo su conocimiento, su inteligencia y su wit, porque tengo que reconocer, bro, que de verdad eres un tiro, o sea, eres brillante, brillante, brillante. Vienes a iluminar esta parte del Mason jar por atrás y entonces vas subiendo poco a poco la luz y vas viendo y te esperas ver al muñequito vestido de smoking. Tan, 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 tan. Sí, una triste realidad. Un tumor canceroso, espantoso, que gracias a Dios, la divinidad, Alá, en quien tú creas, salió de tu vida. Y que lejos de ser un muñequito o muñequita de pastel, era un cáncer que te estaba devorando por dentro y que tú no te habías dado cuenta. Pero gracias a gente como nuestro querido fundador, podemos entender cómo se convirtió, ¿no? Cómo esta alquimia humana, hemos hablado ya de la alquimia humana, de un muñequito de pastel a un espantoso tumor que da asco, repulsión y que lo que menos quieres tener es una relación con él. Esta acotación de este pastor me pareció tan inteligente verlo así y pensarlo así, decir, es cierto, o sea, de verdad necesitaba yo esa luz, necesitaba yo entender qué estaba pasando muy en mis adentros para entender por qué era yo codependiente a ese, bueno, es que no sé ni cómo llamarlo, esta cosa, ¿no? Este bulto, a esta carga energética, porque se vuelven una carga, se vuelven un dolor de cabeza, se vuelven, como dice Ronnie,
le gusta decir monos voladores. Bueno, él tiene su propio argot dentro de todo este sistema que ha creado, que me parece fantástico. Y tiene toda la razón. O sea, ¿en qué momento? ¿No? Y es cuando tendríamos que cuestionarnos y es cuando tendríamos que dar gracias porque eso está fuera ya de mi sistema. 1, 2, buscar ayuda si todavía estás buscándolo. eh, eh, buscando el reflejo del pastelito lindo, ¿no? Del hombrecito del pastel lindo. Y buscar ayuda para que de verdad dejes esta dependencia. Y número 3, y creo que esta es la más importante, señor Bigut, no sé si estará usted de acuerdo conmigo, pero es el casting. Porque podemos ya haber sacado ese tumor de ahí. Podemos tener un shelf lleno, ay, ¿cómo se dice? Uno de, vaya, sí, un librero, de hecho, lleno de tumores. Podemos decir, bueno, soy la reina de los tumores, miren aquí en mi oficina está, ¡tarán! ¿No? Todos los que han salido. Sí, ¿por? O sea, la pregunta es ¿por qué siguen saliendo? Porque no hay un buen casting. ¿Y por qué no hay un buen casting? Porque no hay una buena terapia. ¿Y por qué no hay una buena terapia? Porque no vas con gente realmente que se especialice en el tema. Ahora, en América Latina para nosotros es muy nuevo todo esto de el hoovering y el ghosting y todos estos términos que se manejan, ¿no? Y que de alguna manera se habla acerca del narciso, del narcisista. Es muy nuevo esta situación para nosotros como latinos y no la terminamos como de entender muy bien porque el latino todavía tiene muchísimo machismo porque fomentamos, alimentamos y crecemos a estos monstruos que después se convierten en esposos y luego padres de familia, ¿no? Y esa es la verdad. Necesitas estar con mucha hambre de cambio, con mucha necesidad de decir, basta, ya no puedo, ya no quiero, llego hasta aquí. Y entonces tomar tu vida en tus manos y automaternarte, autopaternarte y darte cuenta que tu felicidad depende solo de ti, de nadie más. No depende de tu mamá, no depende de tu papá, no depende de tus vivencias y traumas de chiquito o chiquita. Por supuesto que influye, pero no depende de. Y no podemos culpar a nadie más. Somos felices si nosotros nos producimos esa felicidad. ¿Y saben qué? Para eso se requiere mucho trabajo interno y se requieren personas como el señor Bigut. Porque la verdad es que nos hace comprender la información de una forma tan agradable, tan de verdad, o sea, nos hace pasar el momento lleno de risas con todo lo que dice, cómo se disfraza y toda esta pasión que le pone, que a mí me encanta de verdad escucharle eufórico, decir las cosas y decirlo con la misma pasión con la que yo hablo acerca de mis temas que me corresponden, que fue sanando mi corazón, ¿no? Realmente sí estuve formada pidiendo un tiempo su asesoría, pero por alguna otra cuestión no se dio. Espero que ahora el Señor me conozca y me pueda dar, aunque sea una felicitación, porque de verdad que he leído Contacto Cero, su nuevo libro, se me olvidó, es el de las 3 cabecitas, que también se me hace un libro bastante interesante, bastante disruptivo
Y bueno, solamente he leído la reseña, no he podido sentarme a leerlo o a escucharlo en Kindle o en Amazon, pero sé que ya está ahí. Em, y me siento muy compenetrada con todas las cosas que él fue hablando, ¿no? Iba hablando durante el proceso que yo más estaba sufriendo. Y lo impresionante de que él, sin ser un brujo, gurú o demás, haya atinado a tantas cosas. El 70% de las personas que viven este tipo de abuso trascienden al más allá. Entonces, realmente a mí me pareció escalofriante el porcentaje y me pareció todavía más escalofriante vivirlo. Así que es bien importante para mí que tú hoy de verdad encuentres en mí un muy humilde persona, um, un ser humano que se identifica profundamente contigo, un ser humano que se enamoró profundamente, un ser humano en el que se crió en un ambiente machista, un ser humano que toleró muchas cosas que no debió de haber tolerado, pero un ser humano que aunque sea rastras así, con las alas totalmente rotas, haya buscado ayuda. Yo soy un porcentaje de estos porcentajes de éxito y me hace sentir muy feliz y muy orgullosa porque han sido muchos meses de trabajo muy cruel. Porque eso sí, yo creo que este tipo de situaciones o este tipo de cosas que se suceden, dos, tres, dos, tres. Porque yo sí creo que este tipo de situaciones, que este tipo de cosas que van sucediendo de alguna manera, van generándote un reto constante. Obviamente, yo en energía manejo ciertos conceptos, ¿no? Y sé que venimos a trabajar diferentes cosas. Entonces, si te topas con un narcisista es porque tu trabajo es trabajar con ese narciso y no convertirte en un eco más. Déjame contarte un poco la historia de Narciso y Eco. Señor Bigut, me tomo esta libertad si usted me lo permite. Estaba un hombre tan guapo, semidios, que de verdad era un hombre, parecía tallado a mano, guapísimo. Recordemos que antes, en la época del Olimpo, bueno, Zeus estuvo desatado, embarazando y polinizando cualquier cosa, animal, eh, todo lo que se pudiera, ¿no? O sea, este Dios no tenía paradero y lo que él quería era extender la especie. Entonces, este niño, Narciso, es hijo de una mortal y por supuesto de Zeus. Y pues llega a ser una situación como de wow, o sea, está tan guapo y la gente le decía, pues qué niño tan bonito, ¿no? O sea, yo me quiero imaginar que lo paraban en su cochecito y le decían, oye, qué niño tan bonito tienes ahí. Y como decimos, ustedes dicen muy majo y nosotros decimos en México muy chulo. Entonces, creo que el niño fue creciendo con esa idea, ¿no? Y bueno, un día fue al estanque a lavarse su linda carita. ¿Y qué creen que pasó?
se reflejó en ese estanque. Era un estanque encantado. Ahora, déjenme decirles, no era cualquier estanque, era un estanque en donde vivía una hada, por ponerlo así. Tienen sus propios nombres, pero no voy a entrar en detalles para no distraer el tema. Esta hada se llamaba Eco y vivía en el estanque y todos los días veía a su muy, muy amado Narciso. Hasta que un día comenzó a llamarlo por su nombre. Narciso, ¿no? Así, sexy, erótica y muy sensual ella. Y entonces Narciso decía, ¡oh! Creo que escuché una vocecita. Y lo repetía, Narciso. Y entonces poco a poco fueron como generando una relación. Pobrecito, Narciso estaba tan enamoradito de él que no se daba cuenta, ¿no? Que pues estaba hablando con otro ser humano, otro elemental de los campos, y se clavó y dijo, claro, aparte de todo habla, no, yo estoy enamoradísimo de él, ¿no? De él, ella, lo que le pareciera conveniente. Y entonces, pues Eco de alguna manera fue ganando su confianza hasta que lo hizo entrar al agua para conocer su propio reflejo y por supuesto que murió. Eco era un tipo sirena, digámoslo así, ¿no? Con todas estas características que tienen. Entonces, lo que buscó era comérselo y terminar ahogándolo para que pasara la eternidad con él. Algunos narcisos terminan así, no siempre ganan. Algunos encuentran una sirena, una eco o una bruja. Todo puede ser. Pero lo más importante es que se encuentren con alguien que se ame lo suficiente para escoger desde la sanidad y no desde la necesidad. Así, si tú haces un buen casting, yo te puedo garantizar que no va a haber margen de error, porque las red flags que se pudieron haber desplegado, los pequeños trucos que pudiste haber usado para ver cómo reaccionaba, qué hacía, qué decía, psicología inversa, todo lo que está al alcance de nuestras manos, todo el material que el Señor Be Good nos ha dado es vital para podernos dar cuenta de con quién estamos. Entonces, en ese momento, si no estás tan clavada, y aunque estés muy clavada, córrele. Yo siempre le digo a mis pacientes, córrele, ¿no? Y si hay determinadas cosas que yo le pido a mis pacientes que hagan, ¿no? Ese es el formulario, hoy te vas a casar, qué padre, llénamelo, ¿no? Y entonces, sí, vas a tener que hacer esta situación en pareja. Si quieres que te haga el amarre, el endulce, lo que tú quieras, júntame esta información. Y me ha pasado, señor Be Good, 2, 3. Y me ha pasado muchísimas veces que regresan diciéndome, señora, ¿cómo sabía que en este punto se iba a atorar? Y yo le decía, realmente es este gut de mamá, ¿no? Pero si me guiara nada más como es en este instinto, pues de alguna manera no te dejaría salir con nadie si fuera tu mamá. Es un porcentaje grande el que tenemos de narcisos perdidos por ahí. Así que esta información la he sacado de diferentes libros, de diferentes fuentes, como por supuesto el señor Ronnie, y de alguna forma me han podido ayudar a que mis pacientes abran los ojos y digan, no, espérate, o sea, esto no lo teníamos contemplado y que de verdad se echen para atrás, incluso en ya con el anillo en mano, no importa, colecciónenlos. Digo, yo tengo 4, ¿cuál es el problema? ¿No? Y en Navidad se los pueden poner o se los prestan a sus hermanas o a sus mamás, no importa,
colecciona anillos y tienes que coleccionar. Lo que no puedes coleccionar en tu vida son más heridas y más tropezones. Soy mexicana, sí lo mencioné, y la verdad es que soy muy mal hablada de repente, ¿no? No sé cómo se maneje el argot a lo mejor en España, me disculpo, este, pero pues si se me sale alguna palabra en francés, por favor bórrela o olvídenla, pero es que es la pasión del momento y para mí es muy, muy, um, es un sueño cumplido poder llegar a ti, porque de verdad que cuando yo escuchaba al señor Be Good, yo decía, algún día un testimonio va a salir de mí. Voy a tener la fuerza, pero necesito vencer esta bestia que me está devorando, necesito vencer esto que me está acabando, para entonces mi resultado final sea decirte, sí se puede. O sea, sí se puede, y no porque yo tenga más conocimientos, no por mi estatus económico, no por mi status quo, no por ser mujer, no por ser mexicana, no, se puede porque se trabajó. Te prometo que trabajé como bestia en esta situación y mientras más dolía y mientras más me confrontaba a mí misma y mientras más sangre había dentro de toda esta situación, más ganas le echaba, o sea, más este animal despertaba y decía, no puedo permitirlo. Además, claro, ¿verdad? Que el final termina siendo una situación de morirte de risa, entonces, de morirte de risa o morirte de pena o morirte de, no sé, la verdad, ustedes definirán, pero mi historia acaba de terminar hace muy recientemente, estamos hablando de 2 semanas, no, yo creo que hasta una semana atrás. Entonces realmente está reciente y está muy clara con respecto a qué es lo que quiero y qué es lo que ya no voy a querer nunca más en mi vida. Entonces, inicio estos relatos con el... Dos, tres, cuatro. Inicio mis relatos con el mayor de los respetos. Espero que puedas escuchar las partes amargas. Lamento si se me quiebra la voz. Pretendo hacerlo lo más cool posible porque yo veo que el señor Be Good tiene esta capacidad, ¿no? Como ser un poco rockero y yo soy más reservada y un poco más gótica, si lo podemos ver así, o más bien soy un clásico. Entonces, por favor, perdónenme si mi historia tiene mucha narrativa, créanme, busca con todo mi corazón que ustedes conozcan los detalles y estoy aperturando un espacio de mi vida tan privado, tan mío, que es bien difícil de repente no tropezarte y no decir, chin, o sea, duele, o sabes qué, para, o sabes qué, respira. Entonces yo les ruego que me tengan esa paciencia, esa tolerancia y sobre todo eh, que se queden hasta el final, porque les prometo que esta historia tiene 3 versiones muy interesantes y tiene 3 tipos de abuso que se pueden llegar a concretar de una manera redonda, prácticamente, podríamos decir, mágica, cómica y hasta musical, ¿por qué no?
En fin, la primera versión que yo quiero dar acerca de la violencia es una violencia vivida en casa. Es una violencia que nace en nuestro propio seno familiar. Ustedes saben que nuestro país es uno de los países más machistas en América Latina. Y me atrevo a decirlo en América Latina porque está Asia y está Occidente. Y perdón, los novios turcos, eh, yo tuve recientemente una experiencia y Jesucristo Salvador, cuando me llega la burka completa de este señor y me la manda para que yo de consulta, ¿no? Vestida con el yihad, la burka perfecta, y yo le dije, eso no existe, mi querido Ahmed. Gracias por haberme la mandado, sé que es un finísimo bordado, se la di a la asistente doméstica que viene aquí a mi casa y la hizo un hermoso eh, mantel para su fiesta en diciembre. No hay burkas para mí, no me puede detener nadie, ni aquí físicamente. Imagínense alguien que está en los Emiratos Árabes y que me manda con qué me puedo vestir y con qué puedo yo salir al canal o a dar terapia, ¿no? Entonces, sí es choqueante totalmente. Yo vivía en un país completamente rosado, en donde yo decía, bueno, soy pésima en geografía, pero los argentinos, pero entonces los venezolanos pues, son celosos y tienen lo suyo y demás. No, o sea, me quedé muy corta. O sea, los turcos y los sirios, de verdad, sí, señores, son un verdadero caso. Yo lamento muchísimo esta situación de que el Islam haya convertido a tantas personas en algo tan terrible y sobre todo una religión condene la libertad de expresión en todos los sentidos. La verdad es que nosotros vamos de gane en el sentido en el que ya las mamás, las nuevas mamás, están buscando que los niños y las niñas tengan exactamente las mismas actividades, derechos y obligaciones. Y eso me parece no solo encantador, me parece necesario, porque todavía cuando yo era pequeña sí se marcaba la diferencia. No tanto porque mi mamá siempre ha sido una mujer progresista, y mi papá siempre ha sido un papá muy dulce, protector, nunca se ha metido como con nuestros ideales, a menos que él vea que algo está pasando y nos está corrigiendo. Entonces, realmente fue algo que se desarrolló por un desacuerdo de situaciones, creo yo. Y estoy hablando de alguien muy cercano a mí, alguien que vivía en mi propio hogar y que yo de alguna manera pues amé profundamente. Y de alguna forma ser se formó muy cerquita de mí. Em, y bueno, con ideas muy similares a las que yo tenía. Y es como cuando vas con un compañero caminando y de repente el camino se bifurca y uno jala para la izquierda y el otro jala para la derecha. Y así sucedió. Cada quien fue buscando sus propios intereses y cada quien fue de alguna manera buscando lo que le gustaba, lo que le satisfacía, lo que necesitaba. Hasta secundaria fuimos inseparables, nos amamos profundamente, nos seguían las mismas normas, las mismas reglas, pero evidentemente todo eso cambia cuando ya tus intereses se van desarrollando. Y no nos dimos cuenta en qué momento se abrió esta brecha entre los dos tan grande que ya no podía
pegarse, porque de alguna manera cada que intentábamos como reunirnos y estar juntos, y era terrible. O sea, era una discusión, era eh, una sarta de situaciones complicadas porque los dos tenemos carácter fuertísimo y entonces no me voy a dejar y no te lo voy a permitir y ya te lo permití mucho tiempo, pero hasta aquí llegaste. Entonces era una situación muy, muy complicada y no digo era nada más de tiempo pasado, es a la fecha, ¿no? La verdad es que vivo yo en un estado de la República Mexicana precioso, muy, muy bonito, pero es un estado en donde las clases sociales están muy marcados y tengo que ser muy honesta, somos muy clasistas y, y lo fomentamos nosotros mismos, somos así, el estado se maneja así y mucha gente juega con las mismas reglas del estado, entonces pues de alguna forma en ese momento nos vimos separados porque pues él empezó a juntarse con seres que pues evidentemente no cultivaban su intelecto más que con los Simpson o Ren Stinky o Beavis and Butthead. Entonces, realmente pues era gente pues muy intelectual, gente que de verdad tenía un peso importante socialmente, que de verdad aportaba en su momento y siguen igual, o sea, siguen aportando cosas maravillosas a este mundo. Y bueno, para mí eso era como, es en serio, o sea, no es que yo sea un Grinch de la humanidad, no, es que yo tenía 14 años y ya estaba en la tercera cámara de los gnósticos. O sea, fui una niña muy adelantada en mi edad y sobre todo en el hecho de qué era lo que me gustaba y cómo me estaba preparando para lo que me gustaba. Porque no solamente estudiaba la parte de la carrera o de la escuela que tenía que estudiar, también estudiaba la parte de la magia y de todo lo que tiene que ver con ciencias ocultas. Entonces, prácticamente nos separamos y nos volvimos polos opuestos. Él viviendo en esta parte material, en esta parte física, y yo viviendo en una parte completamente hadas y elfos. No es cierto, no todo fue ni hadas, ni elfos, ni hongos, no. Tuve, o sea, tuve mis pasadas por todos lados, es decir, soy una bruja muy afortunada porque pudo estar arriba, pudo estar abajo y pudo decidir en dónde quedarse. Entonces, realmente yo sí estaba como muy entregada a esta parte de servir y aparte, bueno, siempre para mí fue muy importante el servicio a las buenas causas, a las causas que realmente importaban, ¿no? Entonces siempre me vi comprometida con ese tipo de ideas y como mis papás me fomentaron, siempre perseguir los ideales, siempre ser buenos, siempre ser generosos, siempre ser humildes. Entonces yo realmente veía a un ser humano que desconocía ya frente de mí, aunque a mí me tocaba envolver las rosas de la novia, envolver, o sea, los regalos de Navidad o que salieran de mi joyerito todas sus pertenencias y regalos. Pues la verdad es que nada de eso nunca me pesó porque yo lo daba con este amor maternal, ¿no? Hasta que él empezó a devaluarme. No, yo decía, señor Be Good, yo decía, no, estudiando bien el diálogo que iba a decir hoy, decía yo, no, nunca hubo un love bombing, pero ¿qué cree? Me equivoco. Sí, claro que hubo un love bombing. O sea, de mi parte era así como un todo, porque para mí no era otra cosa, para mí era mi bebé. Entonces, nadie me dio el título, nadie me dijo, tú tienes que, nadie. Yo solita
al ver la necesidad lo iba como cubriendo. Entonces, evidentemente el dolor era mucho más grande porque te enfrentas con algo que has convivido toda tu vida y de repente ya no es quien era, es un monstruito. Y lo tienes que tolerar y lo tienes que aguantar porque es el Golden Boy, ¿no? Y tú eres la niña de la casa, la princesa. Y las princesas se portan bien. Y las princesas son princesas. Entonces, no andan por aquí y por allá. Y los hombres pueden andar de cabrones haciendo lo que se les dé la gana. Y por supuesto fue el caso. Él podía manejar, él podía tomar todos los beneficios y por supuesto que lo fue tomando. ¿No? Y de verdad es que mi apuración era tan grande porque yo veía cómo se iba perdiendo, cómo de verdad esta gente que al final todavía sigue siendo parte de su vida, eh, lo hundía más y más en los vicios terrenales, se preocupaba muy poco por lo que le pudiera llegar a suceder y yo sentía esta responsabilidad. Mi papá estaba fuera del país trabajando, mi mamá trabajaba, entonces tenía que dormir y pues yo siempre lo esperaba. Y en estado etílico siempre era muy grosero y siempre era muy desagradable. Aprendí a no responderle, pero sí me dolía lo que decía porque era su estado más doliente, ¿no? Y entonces no veía quién se la había hecho, sino quién se la hiciera y de todo esta situación en donde él decidió vivir, en donde a lo mejor era humillado y a lo mejor todos se humillan y todos se dicen y todos se violentan, pues llegaba exactamente así a nuestro hogar, ¿no? Y yo me quedaba callada. Me quedé muchas noches con él volteándolo porque me daba mucho miedo de que se broncoaspirara con su propio vómito o lo ayudaba a subir las escaleras. Y la verdad es que para mí era agotador, agotador en todos los sentidos, tener que lidiar con él, tener que hablar con él, tener que escuchar sus burlas constantes, escuchar como si fuera una competencia desleal entre sus amistades y yo cuando realmente no hay forma de comparar a alguien que es de sangre con alguien que es amigo, ¿no? Ahora, ojo, no estoy diciendo que no hay amigos fuera de, pero sí estoy diciendo que la sangre suele ser más espesa y que siempre le vas a doler muchísimo más a la gente que de verdad te ama. Entre comillas, vuelvo a decirlo, hay sus excepciones. Entonces realmente esto fue escalando y escalando y creciendo. Y un día pues llegaron los golpes, ¿no? Y, y llegaron los golpes de manera contundente. Yo no me lo esperaba, jamás mi papá o mi mamá me habían pegado así. Obviamente mi mamá era muy estricta y sí me corregía, pero un golpe de puño cerrado nunca lo había experimentado. Me quedé sentada. Me acuerdo que estaba junto al teléfono y le hablé a mi novio. En esa época andaba yo con un luciferiano muy encantador, con el cual conocí el Averno y demás. Y me dijo, pues toma, te compré un spray de pimienta y entonces te pone loco, lo rocías y te sales y me hablas, ¿no? Para que, para que yo te venga a buscar o te vas a casa de alguna vecina o algo. Y yo dije, pues sí, puede ser una buena opción el hecho de hacerlo. Espero no se repita, pero sí se repitió. Pero entre lo que yo olvidaba el spray de pimienta, en lo que lo abría, entre lo que, o sea, terminó el echar. No, yo lo eché y el aire
lo echó hacia mí y entonces terminé vomitando. Fue horrible. Y él, pues más, de alguna manera se reía, ¿no? Pues yo me hubiera reído de decir a esta mensa me quiso echar este spray y pues terminó echándoselo a ella. O sea, tanta era mi angustia y tanto era mi enojo y mi dolor que ni siquiera podía abrirlo bien, ni había visto cómo se usaba. Y todo era una burla y todo era un, ajá, sí, y, ¿saben? Entonces fue bien difícil para mí intentar recuperar toda este amor que yo le tenía a este ser humano y intentar entenderlo, ¿no? Em, Cuando el Estado hace sus exámenes para la gente que va a entrar a la carrera, a la universidad autónoma, a la universidad que de alguna manera es no de paga, ¿no? Pues hace un examen llamado Ceneval, que es un examen de conocimientos generales. Y bueno, él quería entrar exactamente a la misma carrera que su novia y pues no entró. Yo realmente me acuerdo perfecto ese día, estaba muy, muy triste porque yo no veía en su futuro ni como bruja, ni como hermana, ni como nada. Veía esta parte de él se puede salir del mundo en donde está. Y eso me preocupaba muchísimo, de verdad, mi corazón se hacía chiquito. Y pues lo que hice fue moverme, porque yo no había podido pagar mi último semestre de la carrera y una amiga mía me había dado pues una beca completa para volver a estudiar lo que yo ya había estudiado, que eran negocios internacionales. Y me dijo, o sea, te regalo la beca 100%, nada más que vas a tener que empezar de cero y pero la tienes. Entonces, me acuerdo que yo corrí con él y le dije, ya tienes beca, ya tienes a dónde ir a estudiar. O sea, yo dentro de mí decía, no hay pretexto, porque yo como quiera soy mujer, pensaba, fíjense, pensaba, yo soy mujer y pues a mí, o sea, va a haber un marido que me va a respaldar. Y él no, él va a tener que mantener una familia, hijitos y demás. Eso estaba en mi mente todo el tiempo. Entonces, esta fue la respuesta de el de allá arriba, con su generosidad de siempre, para que yo pudiera aportar algo en el que me diera de alguna manera seguridad, estabilidad, tranquilidad. Y pues así fue. Me acuerdo que mi mamá estaba pasando por una salud precaria, muy precaria en salud, y por eso es que había yo no podido pagar mi semestre y habíamos minado muchísimo nuestra economía porque tenía que pagarse unos medicamentos impresionantemente caros, o sea, carísimos. Y bueno, esto generó que nuestra economía familiar se socavara y él aprovechó muy bien la oportunidad que se le dio para estudiar y creo que con el tiempo le fue gustando y a la fecha es un excelente, excelente eh, negociante, como lo puedo poder. Es un excelente trabajador porque realmente trabaja para una empresa, pero es bastante bueno en lo que hace y mantiene de eso a sus hijitos y a su esposa. Sin embargo, me causó una de las penas más grandes de mi vida, en las que más he llorado. Eh, Recuerdo que el día de su graduación fui invitada a recoger los papeles junto con él, la familia siempre va y recogen los papeles, recogen el título y después ya se van a cenar o hacen una cena de graduación o se van ellos a festejar y me acuerdo que no fui requerida para esa invitación. Y
ha sido de los dolores más fuertes que he tenido en mi vida, tengo que decirlo, porque me sentí tan fuera de su vida, me sentí tan fuera de su campo de acción, me sentí tan fuera de lugar cuando decidió no invitarme que la verdad es que me destrozó. Lloré y lloré y lloré y lloré toda la tarde sin parar y la noche sin parar. No podía parar, o sea, de verdad me salió un derrame en el ojo de tanto que lloré y de tanto que me tallé y al final cuando lo cuestioné me dijo, pues es que a ver, ¿para qué te invito? O sea, realmente ni, o sea, te hubieras aburrido, ¿no? Tú no hablas de estas cosas, la gente con la que yo me junto te vale, no te interesa, entonces, pues como para qué te hubieran yo invitado. Y yo me quedé con la cara así de, ¿es en serio lo que me estás diciendo? O sea, yo de verdad quería festejar contigo tu éxito, festejar contigo el hecho de que terminaste este periodo tan importante y que este periodo te va a permitir en un futuro cuidar de tu familia. Y, y sacrifiqué esa parte de mí para dártela a ti y no puedo recibir ni siquiera una invitación para estar en tu mesa, compartir tu pan y tu sal. Eso me rompió de una manera impresionante y entonces, pues, no me pude reponer de eso, ¿no? Después de esa situación, yo ya comencé a verlo como alguien totalmente lejano a mí y es más, le huía bastante y bueno, pues me mantenía como a distancia, pero ese fue, por supuesto, el descarte y la triangulación, porque pues me estaba descartando de su vida y desde hace mucho tiempo pues me estaba triangulando. Sin embargo, siempre había un hovering, ojo, ¿y saben quién lo hacía? Mis papás. Esta parte de es que ustedes, sabes, este speech familiar en donde sé que venimos con una lealtad, pero que de verdad esa lealtad nos cuesta sangre. Y dices, híjole, llega el momento en que ya no te compras el cuento. Dices, no, simplemente no. Lo siento, pero ya en mi vida no tienes como esta cabida, ¿no? Pero sí lo tienes que trabajar muchísimo, porque recordemos que los latinos somos como muéganos, o sea, pegaditos unos con otros todo el tiempo, y entonces, claro, estamos todo el tiempo juntos y todo el tiempo nos estamos como buscando y juntando y celebrando. Entonces, pues la cuestión se hacía cada vez más y más incómoda, porque yo me sentía más lejana de él que nunca. Y es más, mi corazón empezaba a acumular un peso que no tenía y que yo no cargaba, porque yo de verdad es que lo único que buscaba era que regresara la dulzura, la generosidad y la empatía que yo había visto, vivido y experimentado en él. En fin, voy a narrarles el suceso que definió finalmente eh, la ruptura que hubo en mi vida y en mi corazón y cómo hasta 20 años después estoy pudiendo trabajarlo y decir hasta aquí, no más. Las luces de la carretera se ven lejanas. Me dolía todo. Caminaba con la inercia de un cuerpo que está desconectado con la mente. Eran casi las 10 de la noche y no me pude comunicar para avisar que llegaría tarde. Todavía no se usaban los celulares. Me detuve al lado de un árbol. Me recargué y lloré. Mis lágrimas eran de impotencia y profundo dolor. Intentaba recordar cómo empezó todo. Ese día salí de la orquesta y me fui a clase de yoga. Me esperaba él impaciente porque tenía que llevar a su novia a casa.
Me subí en la parte de atrás y comencé a escuchar el CD que mi novio recién me había regalado. Hice el reclamo pertinente. Lo tomaste. ¿Por qué? Porque se me dio la gana, me contestó. Pero es que esto es algo entre él y yo. No debiste haberlo hecho. Me dijo, si no te parece, te bajas. Me reí. Pensé que era broma. ¿No? Se detuvo cerca del camellón, abrió la puerta y me bajó entre patadas y golpes con los puños cerrados. Sin más, subió y se arrancó. Mi papá estaba afuera esperándome para regañarme. Pensó que estaba con mi novio y cuando me vio caminar sola bajo la luz de la farola, me preguntó quién había sido. Y no tuve que decir más porque no era la primera vez, pero sí la más cruel. Subí con dificultad mientras me cambiaba. Escuché a mi papá llamándole la atención y la verdad es que él se puso insolente y terminó con los labios reventados y un enojo más en el corazón. Al siguiente día todo siguió como antes. Jamás se disculpó. Eso abrió una brecha entre nosotros, porque una cosa es tolerar las burlas y las sentencias como tú para lo único que me vas a servir es para dos cosas en la vida, para lavar mis coches y cuidar a mis hijos. Y los niños del hospital no necesitan tu visita, necesitan que tengas un trabajo normal y les puedas llevar algo. Cosas así que eran importantes para su mundo, para su bienestar emocional, para su frágil ego. No había manera que el abuso escalara más. Nunca me dio miedo confrontarlo, pero estoy muy consciente que aún él hace un gran esfuerzo por contenerse cuando algo no le gusta. Sé que pertenecemos a mundos diferentes, no tenemos los mismos intereses y nuestra forma de vida es completamente opuesta. No solo me hacía sentir humillada por no tener un trabajo normal, me sentía insegura en mi propia casa. Aprendí a apartarme de su camino y a reírme de sus comentarios ácidos, haciendo que nuestra dinámica familiar fuera una constante agresión. Sí, nos aprendimos a comunicar lanzando palabras afiladas. Todo es criticable, todo es criticado. Confieso que una vez en terapia me preguntaron si yo tendría la confianza para convertirlo en mi mejor amigo. No, mi respuesta fue categórica. Claro que no, no tenemos nada en común. Además, él creció en un ambiente clasista en donde se compite por el estatus, por el Mercedes o el iPhone que traes. Si tienes a tus hijos en un buen cole o si eres simplemente un godín con un título ostentoso. Siempre en la búsqueda constante de la aprobación externa. Por mi parte, he buscado la manera de coser las heridas y diferencias que me deja su constante violencia, pero voy a guardar el hilo y la aguja en mi costurero. Ya me cansé. No puedo seguir justificando su conducta. Tenemos 40 años y ni siquiera podemos mantener una conversación civilizada. Ahora él tiene hijos y es denigrante estar discutiendo continuamente. No quiero que los pequeños entren en este círculo violento y humillante. Antes de eso, prefiero volver a llorar enfrente de él de impotencia y callar, dejándolo creer que su palabra fue la última, la definitiva. A la larga, él necesita ese estímulo para su frágil ego. Yo no. Nada es suficiente, aunque su desarrollo cognitivo es dudoso y la empatía es una palabreja compleja que utiliza para sus pláticas pseudointelectuales, en sus monólogos interminables. No soy la víctima, soy la aprendiz. No más farsas, no más tolerancia, no más complacencia, no más justificación. Esta vez la gota derramó la copa y por respeto a mis padres prefiero alejarme y ser yo
quien se mantenga al margen en su dinámica perversa. Esto es un autodestierro y mis lágrimas cada vez son menos amargas y se van convirtiendo en una expresión de gratitud y descanso por no tener que seguir la incómoda situación, siendo la tía rara, la tía rica pero extraña, la que no encaja. Quiero evitar más navidades agradeciendo cosas que no me interesan. Quiero evitar más celebraciones tolerando circunstancias que me puedo ahorrar. Quiero evitar tener momentos incómodos cuando no tenemos nada que decirnos o cuando nos estamos diciendo de todo. No quiero que esos niños crezcan viendo y viviendo lo que su padre y yo tuvimos que construir para comunicarnos. Ahora son enteramente su responsabilidad. Él decidirá cómo los quiere criar, en qué ambiente los quiere tener y definitivamente yo no tengo nada que ver en esto. Me hace sentir libre, me hace sentir que por fin pude sacar ese tumor que estaba muy dentro de mi ser y ponerlo en el estante y le pongo un foco LED constante en donde puedo verlo para no olvidarlo, porque honestamente olvidarlo sería un retroceso muy grande para mí. No es algo que yo quisiera olvidar, es algo que quiero siempre tener en mi mente para no volver a permitirle a nadie, tenga el lugar que tenga en mi vida emocional, espiritual, física, laboral y demás, eh, permitir que abuse de ninguna manera de mi persona, sino que todo lo contrario. Estoy buscando que la gente que entre o esté en mi vida me aporte y me genere paz. Y la gente que no tiene esa capacidad se despide de mí porque evidentemente no me vuelvo a ver, ni yo los vuelvo a ver a ellos. Mi carácter se ha vuelto más complejo. No, la verdad es que siempre fue así, pero me criaron siendo una princesita. Ahora soy el dragón del cuento y ya no les gusta. Sin embargo, luego los dragones y las brujas nos las pasamos muy bien. Somos seres que somos desterrados, pero que somos al menos felices y nos dedicamos sin ningún tabú a hacer lo que queremos hacer, sin complacer a nadie más que a nosotros mismos y a las leyes que creemos que hemos logrado formar. Este es el primer testimonio que quiero compartir contigo esta noche. Y bueno, voy a dividir los otros dos. El señor Be Good es el dueño de este material y puede hacer lo que él considere prudente para los próximos dos videos. Si quiere unirlos, si quiere mantenerlos como por partes, yo finalmente solamente estoy entregando mi trabajo y espero que si este testimonio te impactó de alguna manera, logres salir de donde estás, logres romper tu código energético y decir, lo siento, es la persona que más amo, es mi mamá, es mi papá, es mi tío, es quien sea. Nadie tiene derecho a violentarte de ninguna manera. 20 años después, mucho trabajo de por medio, mírenme a mí, apenas estoy pudiendo decir no, no más. Sí soy la tía rarita y sí soy la tía rica, pero soy también la tía que nunca va a estar en tu vida y que no te va a hacer ese daño irreversible. Así que, bueno, este es el primero de 3 testimonios que quiero ofrendarte.